Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. La propuesta de este día, vamos a hacer una guarda o puntilla o punto fantasía con alto relieve muy bonito, calado, en zigzag, que lo pueden conectar a diferentes tipos de prendas, entre ellas guardas, cenefas, visillos, porque queda muy lindo, tiene linda caída, faldones para vestidos, faldones para faldas, ¿sí? Queda muy bonita. También para implementar como complemento en diferentes puntos y aplicar a una blusa, a una remera, que ahora se utilizan y se usan asimétricas, y uno conecta a diferentes tipos de puntos y lo hace más atractivo y más original. Está muy lindo y es muy fácil. Lo que tienen que tener en cuenta para hacer el motivo, aquí tenemos, empezamos desde aquí hasta aquí, tenemos un motivo, son 16 puntos más 1. Eso es lo que tienen que calcular a la hora de tejer lo que quieran hacer. Ustedes eligen qué es lo que prefieren y lo hacen, ¿sí? Yo voy a hacer una guarda para mi cortina para el verano. Estoy reciclando y cada año le cambio algo a la cortina, o arriba o abajo. Así que le voy a hacer una guarda a mi cortina con este modelo que me gustó muchísimo. Después ustedes me comentarán en comentarios en qué lo van a utilizar y pueden aportar más ideas para los demás miembros de mi canal, ¿sí? Y comenzamos. Este está tejido en hilo ecológico, ¿sí? De 2 milímetros y tejido con un ganchillo del 1.75. Yo ahora lo voy a tejer en hilo de algodón también del mismo grosor y con el ganchillo 1.75. Y comenzamos. Retorcemos un poquito la hebra, extraemos la primera cadena ahí y aseguramos nuestra labor y comenzamos a contar. Yo voy a hacer 2 motivos, ¿sí? Entonces voy a tener 34 puntos. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tengo mi cadenita de base para la muestra y aquí levanto 3 cadenas para el primer punto, ¿sí? Voy al punto siguiente, o sea, al cuarto ahí, y hago un punto alto y lo cierro con él, así. Y ahora en cada punto de base aquí voy a tejer un punto alto hasta tener 5 en total. 2, 3, 4 y 5, ¿sí? En el punto que sigue, en la cadena base, vamos a hacer 2 puntos juntos, una cadena para separar y 2 puntos juntos en el mismo lugar. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos consecutivos. 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto que sigue hacemos un punto alto y lo trabajamos con una sola pasada y lo dejamos en la aguja. Salteamos un punto de base y en el siguiente repetimos el mismo punto. Lo pasamos solamente una vez y lo dejamos en la aguja. Saltamos un espacio y en el siguiente hacemos lo mismo. Lo dejamos en la aguja y cuando tenemos los 3 juntos ahí, lo pasamos, ¿sí? Ahora vamos a hacer 5 puntos altos consecutivos.
1, 2, 2, 3, 4 y 5. En el punto siguiente hacemos 2 puntos altos juntos. Como ven, esto ya se repite porque es un punto en serie. Una cadena para separar y 2 puntos altos en el mismo lugar. ¿Sí? Completamos con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En los últimos hacemos un punto alto a medio terminar y un punto alto a medio terminar. Y ahí lo cerramos. Y la primera vuelta nos queda así. Ahora en la segunda vuelta levantamos 3 cadenas para el primer punto alto que corresponden a los 2 puntos que se cerraron juntos. Entonces aquí no tenemos que hacer nada. Cargamos el ganchillo con lazada, saltamos el punto que sigue y en este inmediatamente ahí hacemos el primer punto alto cerrándolo junto y forma un triangulito, ¿sí? Una cadena de separación, saltamos uno y hacemos un punto alto, ¿sí? Una cadena, saltamos uno y hacemos un punto alto. Una cadena más de separación. Ahora nos toca trabajar aquí adentro. En la vuelta anterior teníamos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo lugar, lo cual se va a repetir. Entonces, hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. ¿Sí? Una cadena. Saltamos este punto y tejemos en el que sigue. Una cadena de separación, saltamos uno y tejemos en el que sigue. Una cadena más de separación. Y acá tenemos los 3 que los hicimos cerrando juntos, ¿recuerdan? Entonces, saltamos uno y hacemos aquí un punto alto a medio tejer, o sea, con una pasada sola. Saltamos este punto y nos vamos al centro de los 3, aquí, y hacemos lo mismo. Lo tejemos con una sola pasadita. Cargamos el ganchillo, saltamos uno y vamos al siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Cuando tenemos los 3 juntos, ahí los pasamos y nos queda un triangulito. Una cadena y repetimos lo que hicimos al comienzo. Saltamos uno, una cadena, saltamos uno, una cadena y repetimos el motivo este que tenemos acá como un abanico, que son 2 puntos altos, ¿sí? Bueno, se me anudó acá. 2 puntos altos separados por una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Una cadena y repetimos lo que tenemos de este lado. Saltamos un punto alto. Una cadena, saltamos un punto alto. Una cadena, saltamos y hacemos así. Un punto alto a medio terminar y nos vamos al último motivo que estaban los 2 juntos, ahí lo hacemos así a medio terminar y cuando lo tenemos los 2 juntos los pasamos. Y esta sería la segunda vuelta. Tercera vuelta. 3 cadenas para el primer punto y nos vamos a este y lo terminamos de completar y queda el triangulito, ¿sí? Y ahora vamos a llenar todos los espacios. Cadena, punto alto, cadena, punto alto. Así. Un punto alto en la cadena, un punto alto arriba del punto alto.
así. Aquí, aquí, ¿sí? Cuando llegamos al centro de la cadena del abanico, repetimos el abanico. 2 puntos altos, una cadena. 2 puntos altos. Así. Continuamos. Un punto alto encima del punto alto, otro aquí en el punto alto, en la cadena, punto alto, cadena, y acá llegamos a donde tenemos el centro. Entonces, en este punto, ahí hacemos un punto alto con una sola pasada y lo dejamos en la aguja. Aquí en el centro hacemos lo mismo, uno con una sola pasada y lo dejamos en la aguja. Vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo, uno y lo dejamos en la aguja. Cuando los tenemos los tres, los pasamos. ¿Ven? Hay una simetría ahí que corresponde. Ahora continuamos lo que hicimos al comienzo. En cada cadena un punto y en cada punto alto un punto y el abanico como corresponde. Así hasta el final. Así va quedando. Cuando llegamos al final es lo mismo que al comienzo. Entonces, hacemos un punto alto que corresponde aquí, en este punto, a medio terminar, y lo dejamos en la aguja. Y aquí, en realidad es uno solo. Entonces, ahí en el medio, hacemos también un punto alto a medio terminar, y cuando los tenemos, los pasamos juntitos. Y giramos. Acá tenemos la tercera vuelta. La cuarta vuelta es igual a la segunda. Es solamente mirar la segunda vuelta y hacerla, ¿sí? 3 cadenas para el primer punto. Y en el punto que sigue lo dejamos libre y al siguiente lo hacemos así y lo pasamos, ¿sí? Una cadena, dejamos un punto libre y tejemos en el que sigue. Una cadena, dejamos un punto libre y tejemos en el que sigue. Y si miramos abajo, ven que ya hay correlatividad en lo que estamos haciendo y también hay aumento, ¿no es cierto? Y aquí, adentro del abanico, hacemos el abanico tal cual. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así. Una cadena de separación. Saltamos este punto y tejemos en el que sigue. Una cadena. Saltamos uno y tejemos en el que sigue. Una cadena. Y ahora llegamos al centro. Entonces, dejamos uno libre y este aquí hacemos. Con una pasada sola dejando la aguja, nos vamos al medio, hacemos un punto alto a medio terminar, vamos al siguiente y un punto alto a medio terminar, saltando un punto, por supuesto, ahí. Y lo pasamos junto. Una cadena, saltamos uno, tejemos en el que sigue, una cadena, saltamos uno, trabajamos en el que sigue, una cadena y el abanico. Recuerden, son 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y terminamos como comenzamos. Uno, dos, tres, 4 vueltas, vamos. Ahora es la vuelta que tenemos que rellenar los espacios. Entonces, 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y lo vamos a unir con este. Y ahí queda nuestro cuadradito conformado, triangulito, perdón. En cada cadena o espacio libre un punto alto. En cada punto alto un punto alto. Estamos haciendo repaso porque ya lo hicimos. Así.
En cada punto alto, un punto alto, ¿sí? Cuando llegamos aquí al centro del abanico, lo hacemos tal cual. 2 puntos altos juntos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo sitio. Continuamos. Aquí tenemos 2 puntos altos consecutivos y los realizamos tal cual, ¿sí? En la cadena 1, punto alto 1, cadena 1. Y ahora llegamos aquí a donde tenemos que tejer el triangulito de la esquina, ¿no es cierto? Entonces, hacemos acá un punto alto a medio terminar. En el medio, un punto alto a medio terminar dejándolo en la aguja. Punto que sigue, porque ya por defecto queda el huequito libre. Un punto alto a medio terminar. Cuando los tenemos los tres, los pasamos juntos, ¿sí? Y ahora, en cada huequito o cadena, punto alto. En cada punto alto, punto alto. Lo que hicimos de este lado, en esta cara, lo hacemos de este otro. Así. Y vamos repitiendo. Nos vamos guiando, mirando el lado anterior, para hacer lo mismo del otro lado. Hacemos una nueva vuelta de repaso, 3 cadenas para el primer punto. Acá ya no se teje porque tenemos los dos cerrados juntos, ¿sí? Saltamos uno y en el que sigue, ahí lo unimos. Así. Una cadena, saltamos uno, tejemos en el siguiente. Una cadena, saltamos uno, tejemos en el siguiente, ¿sí? Hacemos una cadena y adentro del abanico ahí volvemos a hacer el abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Una cadena, saltamos uno, tejemos en el siguiente. Una cadena, saltamos, tejemos en el siguiente. Una cadena, saltamos uno, tejemos en el siguiente, a medio terminar el punto alto, dejándolo en la aguja, nos vamos aquí al centro, ahí, y hacemos a medio terminar, saltamos uno y vamos al siguiente y lo hacemos a medio terminar. Cuando tengamos los tres, los pasamos. Una cadena, saltamos un espacio, tejemos en el que sigue y vamos a ir repitiendo todo lo que hicimos de este lado. Siguiente vuelta, 3 cadenas para el primer punto. Seguimos haciendo repaso y nos vamos directamente aquí y lo cerramos juntito, ahí, ¿sí? Esta vuelta es la anterior y después de esta viene la caladita y después viene la que es tupida y así sistemáticamente. Entonces, en la cadena un punto alto, ¿sí? En el punto alto un punto alto. En la cadena va punto alto. Por cada punto alto un punto alto, ¿sí? En el abanico lo realizamos tal cual. 2 puntos altos. Una cadenita, 2 puntos altos, ¿sí? Punto alto y punto alto. En el espacio, punto alto. Punto alto encima del otro punto. En el hueco. Y cuando llegamos aquí ya por defecto quedan los huequitos, no precisamos separar, hacemos así. Un punto alto a medio terminar. En el medio un punto alto a medio terminar y en el punto que sigue un punto alto a medio terminar y lo pasamos juntos, ¿sí?
Y ahora hacemos esta cara de este otro. Miren qué bonito va quedando. Igual voy a seguir dándoles repaso para que les quede bien clarito el punto, para no perderse, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es la sumatoria del inicio, como les dije, de 16 más 1. Entonces, esto se va a repetir en el ancho de lo que ustedes vayan a tejer. Entonces, si ustedes tienen 70 centímetros, tienen que poner tantos puntos de a 16 más 1 hasta llegar a esos 70 centímetros a modo de ejemplo. Entonces, en vez de tener 2 dibujitos como tenemos ahora, vamos a tener muchos más. Pero igual, miramos siempre el anterior, tenemos el centro, tenemos la otra cara que es igual a la anterior. Lo único que cambia es el centro y ambas caras son iguales. Vamos mirando y vamos viendo. Si acá está lleno, acá va huequito, lleno, huequito, lleno, huequito. Muy fácil. Vamos a seguir con el repaso. Entonces, 3 cadenas para el primer punto. ¿Sí? Saltamos aquí y trabajamos acá el primer triangulito. Una cadena, porque ahora es caladito, saltamos uno, tejemos en el que sigue. Una cadenita, saltamos un espacio y tejemos en el que sigue, ¿sí? Una cadenita. Estamos en el abanico, hacemos el abanico. Ya sabemos cómo es el abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Una cadena de separación. Saltamos uno, tejemos en el siguiente. Una cadena que separa, saltamos uno, tejemos en el siguiente. Una cadena, saltamos uno y tejemos aquí. Un punto alto a medio terminar. Un punto alto a medio terminar en el medio. Saltamos uno y en el siguiente trabajamos ahí, un punto alto a medio terminar. Cuando los tenemos todos, los pasamos. Una cadena y repetimos el otro lado como hicimos al comienzo. 3 cadenas para el primer punto alto. Trabajamos en el punto que sigue para formar el triangulito ahí, ¿sí? Ahora toca llenar los espacios. Entonces, en cada hueco, un punto, en el punto, un punto, y así vamos a ir formando nuestras vueltas, tantas como sean necesarias a lo largo de nuestro tejido, teniendo en cuenta que cada vuelta va cambiando. Una escaladita y la otra es tupida. Aquí tenemos el abanico y lo realizamos, ¿sí? Esto es un repaso, por ende puedo ir un poquito más rápido. Aquí. Y en esta vuelta de lo lleno, vamos a decir, ya se forma el huequito y es como que yo salto un espacio. Entonces, aquí en este, sin saltar nada, hacemos el punto a medio terminar, en el medio, uno a medio terminar, en el que sigue uno a medio terminar y los pasamos juntos. Y continuamos nuestro esquema en serie. Cómo se presentan los puntos los vamos a realizar. Cómo se presentan. Esta vuelta nos dice que tenemos que rellenar. Bueno, llegamos al final. Es casi el mismo tamaño, lo que pasa que el hilo de abajo, el crudo, es más gruesito. Pero bueno, la consigna está dictada. Y entonces, a mí me gustó mucho, ya les dije, lo voy a hacer en una cortina. La voy a reciclar para este verano, esta primavera. Me gustó muchísimo. Espero que lo hagan. Esto crece tanto hacia el ancho como hacia el largo, ¿no es cierto? Eso depende de lo que ustedes vayan a tejer.
Espero que les sirva muchísimo. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. En la brevedad de todos mis tiempos yo les voy a ir resolviendo sus inquietudes. Les agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón que vean mis videos. Y les pido de corazón también que no olviden de invitar a sus amigas, amigos, a participar de estos micros encuentros, donde no solo van a aprender, sino que van a lograr hacer cosas impensadas antes, que son muy fáciles, muy económicas. Trato de enseñarles lo mejor que sé de la mejor manera que tengo, ¿sí? Y no se olviden que pueden ayudarse a sí mismos como salida laboral. Si son artesanos, ya tienen ideas nuevas cada semana para ir incorporando al stock de lo que ustedes ya venden. Y si son vendedoras de casa, que tienen potenciales clientas, ya tienen también nuevas ideas para ir incursionando, y siempre a medida que hacen un trabajo para una clienta, van haciendo alguna otra cosita chiquita para que cuando venga esa clienta lo vea por allí en la mesa donde ustedes la reciban, ¿sí? O por ejemplo van hasta la casa a llevarle el trabajo y ustedes abren el bolso y en vez de sacar el trabajo de ella, sacan el otro trabajo que hicieron nuevo, como que se equivocaron, y déjenlo caído igual, o sosténganlo en la mano, pero con la mano abierta, para que lo vea, para que se enamore y para que salga a la venta, ¿sí? Son truquitos lindos, acétenlo de corazón, que les va a ir bien. Yo sé que les va a ir bien. Les mando muchísimo cariño, muchísimas bendiciones, les bendigo desde lo alto, de todo el universo para todos ustedes, y que todo les vaya bien, y a mí también. Hasta pronto.